Lloremem. Primero llegaron los olores. Un aroma un poco amargo del humo de una planta que se zancochaba en el clecuy. Luego vino el gusto, y supo que llevaba en la boca un sabor ácido como el de manzanas verdes. Por fortuna fue el tacto el último en volver. Antes vino la luz, una luz apagada filtrándose entre la humareda de la choza. Cuando pudo enfocar mejor la mirada, vio un suelo de tierra apisonada, donde revoloteaban las cenizas del fogón. Supo que estaba tendido boca abajo, y al girar la cabeza un poco, observó, junto a la puerta de la choza, una niña que a su vez lo miraba con curiosidad y, mucho más cerca, el rostro de un viejo que le hablaba. Era una cara curtida por el sol, con arrugas tan profundas como surcos de barbecho. Veía los contraídos labios moverse y mostrar a ratos las desnudas encías, pero todavía faltaba el sonido. No tardaría mucho en darse cuenta de que daba igual, porque cuando pudo oír, no comprendió ni una palabra del viejo. Hablaba una lengua extraña. Café tento un eligiewa, inaye, chana te cava teca. Hablaban en Yoreme. Le decía que no intentara moverse porque se iba a lastimar y podían volverse a abrir sus heridas, que el nuevo pellejo estaba muy tierno y que no tenía de qué preocuparse porque no iban a lastimarlo allí. También le preguntó si quería un poco de agua o de comida. Jesús no entendió nada de nada y trató débilmente de incorporarse. Luego, todo se hizo negro y no supo más. La siguiente vez solo la niña estaba junto a él. No tendría más de 7 años, y en cuanto lo vio abrir los ojos, salió dando gritos en su lengua. A Jesús no le pareció tan extraño el trino que la chiquilla entonaba para avisar que el enfermo había despertado de nuevo. Tardó mucho en recobrarse lo suficiente como para ponerse en pie y, aunque le daba pena, durante todo ese tiempo tuvieron que alimentarlo casi en la boca con pinole y pedazos de liebre y de venado que traían para la aldea los mismos cazadores que lo habían recogido. Así ya 6 meses atrás. Fue un tiempo demasiado largo lleno de dolor y de rabia. A menudo pensaba en sus hermanos y en la suerte que les tocaría a merced de los capataces en la mina. Pero se los encomendaba a Dios, y por alguna razón que ni él mismo se hubiera podido explicar, estaba seguro de que lo escuchaba y de que atendería sus plegarias. Por otra parte, durante esa convalecencia, Jesús aprendió los rudimentos del idioma yoreme, y puesto que el tiempo sobraba, les había enseñado a su vez a sus benefactores el español indispensable para sostener una conversación sencilla. Y no fue solo la lengua lo que aprendió de los mayos, como les dicen la gente blanca. También supo que se llamaba sábila la planta que tostada servía para cicatrizar las heridas, y que también el árnica ayudaba a su curación, que mascando semillas de amapola era posible dormir en las noches en las que el dolor era tan intenso que le hacía rechinar los dientes, que las cosas, hasta las más insignificantes, tienen su propio espíritu y deben ser respetadas para que puedan servir a los hombres sin agravio. Para cuando el otoño llegó a la sierra, ya tenía incluso su propio nombre en yoreme, Ahachim, el furioso, porque decía el viejo Yapsi que incluso dormido se podía sentir el coraje que guardaba en su corazón. Para entonces también había hecho muchas amistades entre la gente de la aldea, sobre todo entre los viejos, a los que escuchaba siempre con respeto, aun cuando no entendía la mayor parte de lo que hablaba, y entre los niños, con quienes mostraba una gentileza rara en la gente blanca, sobre todo con Tlamati, la chiquilla que lo había cuidado en los primeros días, y que no se separó de su lado hasta que estuvo bastante fuerte para comer por él mismo. El invierno llegó frío, más duro para Jesús que para los otros, porque de su ropa de ciudad ya no quedaba mucho, y con el cierzo las heridas le volvían a doler como si se abrieran de nuevo. En esas largas noches heladas era común que se reunieran las grandes familias en torno al fuego y se pasaran horas recordando los hechos de sus antepasados, cantando canciones llenas de tristeza. Jesús ya casi entendía todas las palabras y se conmovió mucho cuando las cantaba Tlamati, mientras lo miraba a los ojos, quizá recordando que ella fue quien lo vio despertar por primera vez en tierra yoreme. Era muy entonada y cantaba con un sentimiento que le hacía cosquillas en las entrañas a Jesús. A veces cerraba los ojos y a propósito se olvidaba de la lengua para disfrutar solo el timbre y la intención de la voz. Inyapsika, inyapsi, te inyapsi guamta, bidyuptia.
Entonces abría los ojos y se encontraba de nuevo con los de Tlamatli, enormes, negros y llenos de estrellas. Con la primavera pudo salir Jesús a dar sus primeros paseos y, aunque se moría de ganas por ir a la hacienda para ver a sus hermanos y para meterle un tiro entre ceja y ceja al general, pero él sentía una deuda enorme con los Yoreme, y como gente bien nacida que era, no quería dejarla pendiente, de modo que empezó a acompañar a los cazadores a sus salidas y, si bien es cierto que no era tan bueno con el arco como con el rifle, algo cooperaba en las excursiones de las que rara vez volvían con las manos vacías. Le gustaba regresar con los hombres de las correrías, cantando en Yoreme, y saber que las mujeres ya tenían una cesta llena de frutas silvestres y un buen montón de nixtamal listo para echar unas tortillitas sabrosas, con las que acompañar la carne que, asada sobre el fogón con sal y chile, como hacen los pastores, era una verdadera delicia. Es verdad que a veces pasaban hambres, pero mucho menos que las que recordaba en sus primeros años. Así, la vida se le acomodó a Jesús como nunca había pensado. Las lluvias llegaron y se fueron, una y otra vez, y antes de que pudiera darse cuenta, habían pasado 5 años. Le gustaba esa forma de usar su existencia. Quizá la hubiera vivido de ese modo el resto de sus días. Pero el destino le tenía preparada una suerte distinta, y esa suerte lo alcanzó una tarde que regresaban con muy poca presa, cuando oyeron unos gritos de una mujer que venían de las faldas de una loma tupida de encinos, al pie de la cual un pony pinto, atado a un árbol, pastaba despreocupadamente. El animal tenía muy buena silla, con alforjas y una funda para espada y carabina. En las ancas llevaba el hierro del gobierno del distrito, que ahora era municipio. Probablemente Jesús fue el único de los cazadores que no tenía ni idea de lo que ocurría, pero intuyó que no era nada bueno. Quién sabe cuántas cosas pudieron pasar por su cabeza, pero nada parecido a lo que tenía delante de sus ojos. Un rural de los Cañedo, con el uniforme reglamentario lleno de insignias y distintos, pero con los pantalones a media pierna, estaba sobre una india joven, quizá una yaqui, que mal se defendía arañándole el rostro y tirándole mordiscos. Fue Nukim, un hombre joven y fuerte, a pesar de sus miembros delgados, quien se abalanzó sobre el rural y, tras levantarlo de los cabellos y arrojarlo lejos de la india, empezó a tundirlo a golpes. Los otros, que tal vez hubieran preferido arreglar las cosas de una forma distinta, viendo cómo se ponía el asunto, colaboraron con la paliza, con un puñetazo y una patada donde se podía, cuando un estampido resonó en los cerros. Todos parecieron quedarse un momento en suspenso, sin saber bien a bien qué pasaba, vueltos de piedra por la sorpresa. Fue Nukim el primero que se movió. Dio 2 pasos atrás y cayó al suelo agarrándose el vientre con una mano. De algún modo, el rural, arreglándoselas entre la lluvia de puñetazos, había alcanzado a desenfundar su revólver. Nukim recibió el tiro a quemarropa y, una vez en el suelo, se quedó quieto.